buenas noches, bienvenido a tu programa Gotitas de Esperanza del Ministerio de Evangelización Oasis de Miami en la Parroquia Madre de Cristo, de la mano de nuestro hermano, predicador, laico, César Coronado. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz jueves. Tercer jueves de Pascua. Vamos camino a Pentecostés, estamos caminando. ¿Cómo se estarán preparando ustedes? Yo espero que estén siguiendo la programación día a día de nuestra emisora. Un pedacito de cielo en tu hogar. Yo diría que es un pedacito de cielo en cada corazón de ustedes. Pensaría que es ese espacio donde todos nos refugiamos en cada programa de nuestra emisora. Pues como siempre seguimos con nuestras gotitas de esperanza. Esta semana traemos 3 diversas charlas para que ustedes vayan afianzando sus conocimientos de mano de nuestro hermano César Coronado del Ministerio de Evangelización Oasis de la Parroquia Mother of Christ en Miami, Florida. Recuerden que estamos igual que ustedes en cuarentena, aunque ya hemos escuchado que van a ir abriendo la ciudad en pasos de bebé, o sea, poquito a poquito. De pronto nos devuelven a Jesucristo. Ojalá que sí, que el Señor vuelva, porque la verdad es que lo extrañamos y lo necesitamos, aunque lo recibimos diariamente en la Eucaristía que vivimos cuando la vemos por televisión o por YouTube o a través de Facebook, Instagram, o la escuchamos aquí a través de la emisora. Pero no es lo mismo ni es igual recibirlo en cuerpo y alma, es decir. Pero bueno, esto ha sucedido para conveniencia de todos nosotros, para valorar lo que es la Eucaristía, para valorar lo que es la presencia del Jesús vivo entre nosotros, como los hermanos de Emaús, que fue el evangelio de este domingo que pasó. Entonces, hemos siempre de caminar al lado de Jesús, pero no lo reconocemos. No reconocemos al forastero, lo reconocemos al partir el pan, que es la Eucaristía. Pues entonces le doy la bienvenida. Disfruten el contenido del programa. Ya saben, como todos los jueves a las 7 de la noche, sus gotitas de esperanzas. Nos vemos. Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Muy buenas tardes, querida familia, en nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente, pidiendo la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra existencia, le rogamos al Señor que hoy esta reflexión realmente nos haga pensar en la misericordia, el amor, la bondad de un Dios que nos ama entrañablemente, es decir, que Él ve por todas las circunstancias de la humanidad mostrarnos el camino del arrepentimiento para entrar en el sentido de la verdadera conversión. El tema de hoy es una famosa frase que se emplea, que es Shema Israel. Shema Israel, o podría ser también Adoshem o Elehenu o Adoshem Ehem. Con estas palabras hebreas prácticamente comienza la recitación de la plegaria preferida de todo israelita piadoso, tanto en casa como en la sinagoga, que significa:
Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé, que lo encontramos en Deuteronomios 6:4. Realmente esta palabra está tomada del libro del Deuteronomio y representa, querida familia, la llamada más radical al monoteísmo, a la alianza única con el Señor y al cumplimiento de su palabra y de su ley. En Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, nos dictamina la palabra del Señor y escuchemos atentamente. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si están en casa como si vas de viaje. Así acostado como levantado. Las atarás a tu mano con una señal y serán solo una insignia ante tus ojos. Las escribirás en los dinteles de tu casa y en tus puertas. Qué hermosas palabras del Señor. Realmente constatamos con gran pena que a pesar de tantos años de esta gran renovación bíblica, todavía no existe en el católico piadoso esa actitud de amor y reverencia por la palabra de Dios. Las palabras de este libro no son todavía nuestra lectura habitual de día y de noche, en casa o cuando estamos de viaje. No están todavía escritas en los muros de nuestras casas, ni siquiera están presentes en muchos hogares que se llaman cristianos. Los padres no las repiten a sus hijos ni les hablan de ellas en toda ocasión. Sin embargo, fíjese, hermanos, la aptitud de escucha atenta debería tener para los cristianos la misma importancia que para los israelitas piadosos. La auténtica oración cristiana es un diálogo por el que no solo hablamos nosotros a Dios, sino que sobre todo le permitimos a Él que nos hable a nosotros. Decía San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos y le escuchamos cuando leemos las palabras divinas. La oración del cristiano es un intercambio de amor, un diálogo en el que escuchamos y nos sentimos escuchados. Lo más alejados de la oración cristiana es la mucha palabrería. Así oran los paganos que no pueden oír más que el eco de sus propias voces. Evangelio según San Mateo 6:7. ¿Cuántas de nuestras oraciones no son sino estériles perímetros en torno a nosotros mismos y a nuestros problemas mezquinos? Nuestras propias palabras son el ruido que ahoga el sonido de la palabra de Dios. Y sin embargo nos quejamos de que Dios no nos habla, ha enmudecido su voz, pero nunca hacemos el silencio necesario para escucharle. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Porque si uno quiere entrar en esa intimidad con el Señor, hay que orar con un corazón contrito y humillado. Muchas veces nosotros radicamos en las oraciones escritas, ya estudiadas, pero muchas veces Dios le agrada esa oración que es primicia, esa oración que es importante, que brota de tu espíritu, de tu corazón y de tu alma. Esa es la oración que el Señor quiere escuchar. Por eso muchas veces nosotros decimos, como dice en el Salmo 87:9, voy a escuchar de qué habla el Señor. No es un interrogatorio, ¿qué nos va a hablar el Señor? Sino que hay que estar atento a todas sus palabras. Cuando los hebreos comparaban a Yahvé con los ídolos de los gentiles, notaban esta peculiaridad. Los ídolos de figura humana tienen boca, pero no hablan. Nos lo dice en el Salmo 115:3. Es decir, sus estatuas representan unos labios de madera o de piedra, pero son imágenes mudas. 1 Corintios 12:2. El verdadero Dios, aunque no tiene cuerpo, ni labios, ni lengua, habla y se comunica con los hombres. Por eso el peor castigo, la peor amenaza que puede caer sobre el pueblo según los hebreos es el silencio de Dios. El que Dios, cansado ya de tener tanto hablar sin que le escuchemos, decide callarse para siempre.
Entonces, fíjese familia, verán los hombres roídas sus entrañas por el hambre de la palabra de Dios, sin que haya nadie que pueda alimentar. Podríamos decir, es la maldición bíblica del profeta Amós. Y lo vemos en el capítulo 8, versículo 11 y siguientes. Dice: He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante, andarán errantes en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Aquellos días desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En nuestra angustia, muchas veces suplicamos a Dios con el salmista: oh Dios, no te estés mudo, cesa ya en tu silencio, como dice el Salmo 83:2. En realidad, no es que Dios esté mudo, sino que nosotros estamos sordos, que es una gran diferencia. Somos un pueblo sordo, aunque tenemos oreja, y no sabemos lo que hay peor sordo que el que no quiere oír. Todos, cuando tratamos con personas angustiadas, conocemos muy bien sus síntomas. Una persona llega a hablar con nosotros agitada, sollozando, vuelca sobre nosotros toda su angustia, su palabrería. Mientras la escuchamos, vamos pensando alguna respuesta para los problemas que nos exponen, pero no encontramos ninguna oportunidad para intervenir. La persona en cuestión no ha venido a escuchar ningún consejo, sino meramente a desahogar su angustia. Por eso existen los psiquiatras. El psiquiatra entra usted a una sala de un psiquiatra. El psiquiatra automáticamente coloca su reloj y unas bolitas que van de un lado al otro lado haciendo tic, 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 y regresan a sí mismo. Y luego él se pone unos anteojos oscuros, si es que lo tiene, y dice: comience a explicar su problema. Y usted comienza que habla, pero no para ningún momento para escuchar una opinión del psiquiatra. Así mismo es con Dios. A Dios le queremos pedir todas nuestras necesidades, pero nunca hacemos un alto. Porque la oración es un diálogo, no un monólogo, es un diálogo, es de dos personas. Tú hablas, yo escucho. Tú callas, yo hablo. De esa manera Dios se va relacionando con el ser humano que quiere llegar a la intimidad. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros realmente a escuchar la voz del Señor. Por eso, los psicólogos saben muy bien que el mejor síntoma de mejoría en una persona angustiada es que empieza a ser capaz de escuchar. El que se vuelve receptiva a lo que tenemos que comunicarle. En nuestra oración ocurre lo mismo. Hablamos y hablamos, pero en ningún momento le damos al Señor la oportunidad de hablarnos a nosotros. No creamos los silencios necesarios para que Él pueda intervenir. Nuestras propias palabras nos ensordecen. La oración ya no es un diálogo, sino un estéril y circular monólogo con que nosotros mismos nos planteamos. El poder escuchar a Dios es ya una gracia. El que tenga oídos para oír, que oiga, nos dice en San Marcos 4:9. Para escucharle hay que tener los oídos abiertos y solo Él puede abrírnoslos. Fíjese, en el rito del bautismo hay un precioso gesto que simboliza esta gracia. El sacerdote toca con su dedo los oídos y la lengua del bautizado y pronuncia estas palabras: Éfata, que significa en arameo ábrete. Con ese gesto el sacerdote reproduce uno de los milagros de Jesús. Vamos a narrar un poquito del milagro de Jesús y se encuentra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7 del versículo 32 al 35.
Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan que imponga la mano sobre él. Apartándolo de la gente a solas, le mete las manos en sus oídos y con su saliva le toca la lengua, y levantando los ojos al cielo dio un gemido y le gritó: Éfata, que significa ábrete. Para sorpresa se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de la lengua y hablaba correctamente. Querida familia, muchas veces andamos caminando en este mundo. Vamos a las iglesias, nos prostramos ante el Santísimo y es un sollozo y una quejabanza, como nosotros decimos, porque solamente estamos hablando, pero nunca hacemos un alto para escuchar lo que Dios quiere mostrarnos y dejarnos escuchar, para que usted, al salir del Santísimo, salga hecho una criatura nueva, renovada y con una esperanza de que Dios ha escuchado su plegaria. No atemos las manos de Dios. Permitamos hacer esos silencios que tanto necesita la iglesia, querida familia. Sí, necesitamos momentos de silencio. Después de la Eucaristía tendría que haber un silencio grande, porque en aquel momento tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y queremos hacerle una oración en silencio para que, ya teniendo a Jesucito en nuestro corazón, dentro de nosotros, Él pueda hacer su acción sanadora de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Yo quiero pedirle a mi Dios que el día de hoy realmente Él venga, nos meta sus dedos en nuestros oídos y con su saliva toque la punta de nuestros labios o de nuestra lengua, para que al romper la vigencia de ese monólogo entremos en un diálogo con Él. Experimentemos el amor de Dios. Dios te ama. Dios quiere que nosotros realmente seamos capaces de abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, que es palabra de esperanza, palabra de sosiego, palabra de paz, palabra de caridad, palabra llena de misericordia. Oh amado Jesús, te alabo y te bendigo por estos momentos tan críticos que la humanidad está pasando. Pero yo me apego a ese principio que tú dices que has venido para que todo el que cree en ti tenga vida y vida en abundancia. Gracias, amado Jesús, por esta primera parte de esta hermosa serie. Shema. Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical.
que buscáis olas en vuestras penas y alivio en el dolor. Dios está aquí y vierte a manos llenas sus tesoros divinos del dulzor. Alabado y loado sea el santo nombre del Señor. El rey David entró y se sentó ante el Señor. No simplemente basta escuchar o que realmente el Señor haga el milagro del éfata en cada uno de nosotros, sino también el del poder descansar. El Señor también nos invita a descansar en su presencia, a sentarnos sin prisa y abrir el libro en actitud de discípulo. Nos invita a adoptar la postura de María de Betania, la que eligió la mejor parte, sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra mientras María estaba atareada con muchos quehaceres. Evangelio según San Lucas 10:39. Hoy día nos es posible repetir esta escena. Cada vez que nos sentamos con la Biblia en las manos, podemos figurarnos que estamos a los pies del Maestro. Jesús nos ha querido sentar a su mesa para compartir su intimidad. Pero nosotros muchas veces rehusamos sentarnos para andar correteando continuamente como Marta. Él necesita repetirnos: no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros yo os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¡Qué bendición! Todo lo que el Señor realizaba no era en su nombre. Siempre lo realizó para que la gloria del Padre fuese conocida por el ser humano. Sin embargo, ¿cuántas veces nos empeñamos en ser siervos como Marta? Y renunciamos al puesto en la conversación de la mesa, a la llamada, a la intimidad. Cualquier trabajo, que duro que sea, se nos hace más fácil que sentarnos junto a Él y dejar que en su libro nos vaya contando tantas cosas hermosas de las que Él ha oído a su Padre. Tantos hermosos misterios sobre la vida de Dios y sobre nuestra propia vida. Oímos hablar de muchos sacerdotes, religiosas, seglares comprometidos que se han quemado a base de imponer ritmo de trabajo agobiantes, correteando como Marta al servicio de su Señor, trajinando en mil faenas, pero sin encontrar nunca el tiempo para sentarse y poder escucharle. Y pretendemos que nuestro Dios es peor que esos patrones capitalistas que explotan a sus empleados, que solo quieren mano de obra barata trabajando a destajo. Mala imagen damos de nuestro Dios cuando nos quemamos en un servicio por no haber encontrado el tiempo de descansar junto a Él. Cada vez lo que tú hagas, ponlo en oración. Permítele que el Señor sea tu consejero, tu abogado, que sea el arquitecto que venga a construir cada retiro que tú tienes que realizar en su nombre. Dios está aquí, querida familia. Dios está aquí porque quiere
que nos sentemos a sus pies. Dime qué lees y te diré quién eres. O mejor aún, dime delante de quién pasa las horas sentado y te diré quién eres. ¿Cuántos cristianos hacen largas horas sentadas en el televisor? O largas horas hojeando revistas insustanciales, enterándose de la vida de príncipes y princesas, de estrellas de cine, de magnates, del petróleo, de que cómo va la bolsa, pero ignorando casi todo de aquel cuyas palabras son espíritu y vida. San Juan 6:63. ¿Cuántos cristianos, cuántos sacerdotes que pasan más horas sentados delante de la cajita del televisor que delante del sagrario? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién va modelando nuestros criterios, nuestras actitudes, nuestra escala de valores? Nuestra indiferencia por la Escritura muchas veces no ha sido sino poner de manifiesto nuestras indiferencias por el Maestro, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Mientras que la lectura, asidua de la lectura, nos hace adquirir la ciencia suprema de Jesucristo, como nos dice en Filipenses 3:8. Lo maravilloso es que el Señor quiere sentarse con nosotros para enseñarnos. Él no tiene prisa. Le enseñaba con calma. Todos los días me sentaba con vosotros en el templo para enseñarnos, dice en el Evangelio según San Mateo 26:55. Se sentó a las orillas del mar. Subió al monte y se sentó. Fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Juan 4:6. El tiempo más Él tiene ganas de sentarte contigo y conmigo que nosotros con Él. Para el Señor cualquier sitio es bueno, para un encuentro, para una enseñanza. Puede ser el templo, la orilla del mar, el monte, el borde de un pozo. En cada página de la Biblia está el Señor esperando a alguien que quiere sentarse a escucharlo con calma. Las páginas bíblicas son lugares de encuentro y de diálogo. Solamente cuando le hayamos comprendido seremos nosotros quienes le roguemos que se detenga, que no pase de largo. Es la bellísima oración que Abraham dirigió a los 3 ángeles que llegaron hasta su tienda en el encimar de Mambré. Oh Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y sentaos bajo este árbol. Génesis 18 de 3 al 4. Toda la escritura bíblica está llena de estas teofanías, que quiere decir manifestaciones de Dios, en las que el Señor se acerca a nuestra tienda de peregrino y aún planta Él mismo su tienda entre nosotros. Hoy día el Señor sigue llegando a nuestra tienda a través de la página de las Escrituras. Y Él nos va explicando y nos sentimos como arden nuestros corazones. Por eso yo quiero pedirte que en ese momento aflore una oración de tus labios y pídele y dile: Señor, quédate conmigo, quiere escucharte. A lo largo de tantos siglos, como medían entre Abraham y lo de Emaús, la plegaria que surge tras la teofanía es siempre la misma: quédate, no pases sin detenerte, siéntate bajo ese árbol, hagamos 3 tiendas. Es el deseo de eternizar el momento del encuentro. Hay que buscar un lugar para nuestra lectura de la Biblia y una postura correcta. Quizás en una capilla recogida o en el rincón del jardín, en un sitio adecuado dentro de tu hogar. Quizás puede ser en un ángulo de la habitación, podemos poner un ícono, una vela encendida,
un taburete, un cojín, quizás un banquito como los que se usan en Taizé. Deberíamos de ser todo respeto humano. No importa si alguien entra de repente en la habitación y nos sorprende leyendo la Biblia en postura de oración. En todo caso, les extrañará la primera vez hasta que se acostumbre. Pero al menos, para que no te distraigan, retírate al cuarto y cierra la puerta, como nos dice en el Evangelio, según San Mateo 6:16. Por otra parte, el saber sentarse a escuchar a Dios nos enseña también a nosotros para escuchar a nuestros hermanos. Los equipos de Nuestra Señora son una organización matrimonial donde se practica el deber de sentarse frente a frente el marido y la mujer para hablar de su matrimonio. Esta sentada, que podría parecer fácil a primera vista, resulta enormemente difícil a los matrimonios. Están acostumbrados a caminar juntos en paralelo, hablando de muchas cosas, pero qué difícil es sentarse uno frente a otro para hablar de tú y yo, para hablar de nosotros. Este es el tipo de sentada que se necesita para el diálogo con Dios. Dejarnos contar nuevamente esa bella historia de amor que es nuestra alianza y nuestra vida. El secreto de la sentada es que hay que ser muy paciente. Muchos días leeremos páginas sin que aparezca ninguna palabra que llegue a interpretarnos, sin que ninguna palabra empiece a destellar. ¿Qué importa? ¿Cuántas horas pierden los científicos en los laboratorios ensayando fórmulas? ¿Cuántas horas pierden los investigadores siguiendo pistas falsas para descifrar algún alfabeto desconocido o encontrar al que ha hecho un homicidio? Pero cuando llega la hora del encuentro, cuando la palabra se ilumina y se enciende, damos por bien empleado las horas de aridez y paciencia que estuvimos, porque ahora vamos a escuchar a Dios. Shema Israel. La propia Escritura compara al lector con el hombre que espera pacientemente sentado a la puerta, esperando a que ésta se abra. Es la paciente que espera a los pobres. Dichoso el hombre que me escucha, velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada, porque el que me halla ha hallado la vida. Proverbios 8, 34, 35. Y el que pacientemente espera la puerta, un día será invitado a pasar y sentarse para siempre en la presencia de Dios. Al vencedor le haré sentarse conmigo en el trono. Apocalipsis 3:21. Amado Dios, te quiero dar gracias por esta hermosa enseñanza de Shamat Israel. Que sepamos hacer el silencio para escucharte. Que sepamos tener un corazón contrito y humillado para reconocer que tú eres la prioridad de nuestra existencia. Que tengamos que a través de la oración no hacer un monólogo, sino un diálogo para reencontrarnos contigo. Que aprendamos no solamente a escuchar el gran éfata, sino que una vez abiertos nuestros oídos y dispuestos a pronunciar la palabra de evangelización, después de haber recorrido cierto tiempo, aprendamos a sentarnos delante de ti, no tanto para contarte lo que hemos hecho, sino para que tú nos cuentes la historia del Evangelio, la historia de tu existencia,
la historia de tu misericordia, la historia de la compasión, la historia de los grandes milagros que se realizaron, la historia como protegiste al pueblo de Israel cuando caminaba en ese desierto, la historia que hoy quieres revelarme a mí para que yo pueda escucharte y sentarme a tus pies para poder realmente quedarme anonadado por tanto amor, por tanto cariño, por tanta fidelidad que tienes con tu criatura. Le pido a Dios que nos bendiga desde las alturas y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les habló con mucho cariño, con mucho amor, un amigo, un hermano, un siervo, César Coronado, del Ministerio Católico de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Buen día, buen amanecer. Amén y amén. ¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama? ¿Que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado y sin amor? Porque no tienes a alguien que te brinde su calor. Sientes que nadie te quiere y que no tienes valor. Hoy el Señor quiere amarte como nadie te puede amar. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Dios, como Él. Nadie te amará. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Dios, como Él. Nadie te amará. ¿Quién podrá amarte como Él? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu amigo? ¿Quién? ¿Quién? Si como Él nadie podrá amarte. Nadie. Porque Él fue a la cruz por ti, murió por ti, y tus pecados Él también lo llevó a la cruz. Y hoy vive por ti, y hoy te ama tanto que ha vuelto a la vida por ti. Tú que te sientes destrozado porque alguien que amabas te falló, el Señor quiere vendar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Nadie te ama como Dios.
Con este cántico de la cruz, continuamos con este periodo hermoso de Shamat Israel. Nosotros hablamos anteriormente que Jesús aparta a la persona sordomuda y mete sus dedos en sus oídos y con su saliva le toca la lengua. Levantando los ojos al cielo, dio un gemido grande y dijo, Éfata, que significa ábrete. Por el bautismo hemos recibido ya esta gracia de ser capaces de escuchar la palabra de Dios, de leer la Sagrada Escritura. Sin embargo, esta gracia debe de ser renovada cada día, porque los oídos que un día se abrieron vuelven a cerrarse. Da pena decirlo, pero es la verdad. Tantas cosas que un día hemos comprendido, dejamos de comprenderlas al día siguiente. Por eso es necesario que mañana tras mañana despierte el oído para escuchar como los discípulos. Isaías 54. Cada vez que me vuelva insensible, dicho suplicar al Señor que renueve en mí la gracia de mi bautismo y nuevamente pronuncie sobre mí esta palabra milagrosa, Éfata, para que se repita el prodigio mañana tras mañana. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, nos avisa el Salmo 97. Hay una enfermedad del oído que consiste precisamente en esto, la esclerosis, el endurecimiento de los huesillos y cartílagos que forman el oído. Con relación a la palabra de Dios, lo que provoca esta torpeza del oído es sobre todo el endurecimiento del corazón. No endurezcáis el corazón, nos dice el Salmo. Oh necios y tardos de corazón para creerle, reprocha el Señor a los hermanos de Maús, momento antes de explicarles lo que había sobre él en todas las Escrituras. Sí, nuestro oído está endurecido, es porque se ha endurecido también nuestro corazón. El Señor invitó al joven Salomón, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. Que en esta hermosa tarde realmente le pidamos de corazón al Señor que nos regale la gracia de poder escuchar su palabra, de poder entender sus mensajes. Quizás también vamos desanimados en el camino de la vida por tantas situaciones que está viviendo la humanidad. Pero no olvidemos que Él es el dueño del tiempo, que Él es el dueño de lo que ocurre en el universo. Por algo Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Querido hermano, no entres en desánimo. Por más que estemos pasando esta situación crítica de esta epidemia, ¿cuántas epidemias ya ha pasado la humanidad? ¿Y de cuántas epidemias nos ha librado el Señor? Entonces, ¿por qué hay que tener miedo? No, un hombre de oración tiene centrado su confianza en el Señor. ¿Tú la tienes? ¿O quieres quizás valerte de las oportunidades que tuvo el joven rico del Evangelio? Él se jactaba de cumplir la ley y los mandamientos, los requisitos. Daba su diezmo, daba todo. Y simplemente el Señor le dice mirándole los ojos, despójate de tus fortunas, de tus terrenos y dáselos a los pobres. Un exégeta biblístico dice que miró hacia el horizonte y que vio que todo lo que sus ojos lograban ver era ante él. Y simplemente se cayó y le dijo, pides mucho, Señor. Y se alejó. Dios no te pide nada, querida hermano. Dios lo que te está pidiendo que le des a Él una oportunidad. Sí, una oportunidad. Nosotros nunca le damos oportunidades al Señor porque somos cerrados a las realidades de Dios. ¿Quién trata de cumplir los mandamientos estipulados por Él? Ninguno de nosotros.
Pero hoy el Señor quiere decirte esto. Como le invitó al joven Salomón: pídeme lo que quieras que te conceda. Esta fue la preciosa petición que el joven le hizo. Dame, Señor, un corazón que escuche. Primera de Reyes 3:9. En hebreo sería Lem Shamet. ¿Se dan cuenta? Danos, Señor, un corazón que escuche. Un corazón que te entreguemos todo hacia ti. Sin miedo, sin temor. Sin ocultarnos. Sin menospreciar tu gracia, tus bendiciones. Porque tú marchas todos los días con nosotros en nuestra vida, Señor. Amado Jesús, que el domingo que hemos celebrado la Divina Misericordia la entendamos en la plenitud de su contexto. Sí, tú tienes un corazón misericordioso, pero también en tu justicia brilla una decisión de rectitud, pero con la esperanza que siempre nos da la oportunidad de rechazar el mal para el tomar los designios del bien y de esa manera poder reencontrarnos contigo en este caminar de la vida. Yo pido a mi Señor por todos mis hermanos que han fallecido por el coronavirus, Señor. Quizá los agarraste desprevenidos, pero en tu amor y en tu benevolencia, Padre eterno, concédeles la gracia de hoy, en la plenitud de los tiempos que ya están cerca de tu presencia, que su corazón se torne para escuchar tu llamado. Y en Primera de Reyes 3:10 dice que le agradó a los ojos de Yahvé que Salomón hiciese esa petición. Tú no le quieres hacer esa petición al Señor. Esa es tu oportunidad. Amado Dios, tú que escudriñas nuestros corazones y nuestra vida, te pido que en este momento, Señor, nos concedas la dicha de poder escucharte, de poder leer tu palabra y sentirla íntimamente en la profundidad de nuestros corazones. Ven, amado Jesús, entra en la intimidad de nuestro ser. Entra como esa espada que llega hasta la intimidad de los tuétanos de nuestros huesos. Señor, queremos entrar en ese verdadero complejo de nuestra conversión. Señor, queremos dejar las apetencias de la carne, las situaciones del mundo, para sustentarnos en tu realidad y creerte que tú eres el gran proveedor y que el ser humano no debe de entrar en desesperación. Si atendemos las escrituras de lo que dice el Padre nuestro, dice que tendremos pan en nuestra mesa todos los días de nuestra existencia. Y esa palabra es su amor, su piedad, su misericordia. Si uno realmente se adhiere a estas tres situaciones, el pan físico que necesitamos estará en tu mesa, puesto que primeramente nos hemos abierto a recibir la palabra del Señor. Por eso que ante los ojos de Yahvé, Salomón fue bendecido. Yo invito al lector a que al comienzo de este libro realmente haga una oración de entrega. Es la oración que el Señor ha querido que la hagamos en estos momentos. Y levante un momento los ojos hacia el cielo para decirle al Señor con la Biblia elevada hacia Él:
Dame, Señor, un corazón que escuche. Los israelitas en el desierto en Meribá y en Masá endurecieron sus corazones y no escucharon la voz de Dios que les invitaba a la fe, al abandono en la providencia. Tragedia inmensa la del corazón de Dios, que tiene que suplicarnos que le escuchemos, que tiene tantas cosas que contar a los hombres y no encuentra apenas quien quiere oírle. Que se suscite un pueblo con esta vocación de escucha. Escucha, pueblo mío, yo te conjuro, ay Israel, si quieres escucharme, como dice en el Salmo 81:9. Solo el que oye es Israel. Es Israel quien quiera que oye. Convirtámonos en el verdadero Israel, en el Israel de Dios, prestando oídos a esta palabra que nos salva y dejando que el Señor cada mañana nos abra el oído de discípulo. Para escuchar su voz hay que ser Israel, hay que pertenecer al verdadero rebaño, hay que ser su pueblo. Solo sus ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Cuando no reconocemos su voz en las Escrituras, es porque en definitiva Dios se ha convertido en un extraño para nosotros. Es porque no pertenecemos a sus ovejas. Su timbre de su voz es aún desconocido y podríamos decir, no nos es todavía familiar. Pues solo el que es de Dios escucha la palabra de Dios, Juan 8:47. En cambio, cuando en la palabra de la Escritura reconocemos la voz del amado, como dice en el Cantar de los Cantares 2:8, inmediatamente se abren nuestros oídos a la escucha de esta palabra que nos da vida. Amado Jesús, tengo hambre de tu palabra. Sáciame, lléname de ella. Ya no quiero continuar viviendo un mundo en donde realmente no te puedo encontrar. Quiero encontrarme contigo. Permite que se realice el milagro, nada menos que ocurrió con los hermanos de Emaús. Gracias, amado Jesús, porque hoy quiero sentarme junto a este Dios de bendición. Quiero estar a tu lado, Jesús, para escuchar cada palabra. Dice en 2 de Samuel 7:18, el rey David entró y se sentó ante el Señor. Qué hermoso. Antes de escuchar hay que situarse ante una presencia, ante un rostro, y tenemos que situarnos reposadamente, sin prisa. Cuando alguien entre en nuestra casa, una señal de cortesía es invitarle a sentarse. Solo recibimos de pie cuando se trata de asunto de trámite, un cobrador, un vendedor. Invitar a alguien a sentarse es un gesto de amistad. Es el inicio de una conversación personal e íntima. Pase, decimos, a descansar. Descanse por el banquete. Tardé tiempo en enterarme de que para ellos descansar significaba sentarse. Y no hacerlo era la mayor grosería que se podía cometer con ellos. Padre, permítenos sentarnos a tu lado. Queremos escucharte. Queremos llenarnos de ti. Te pido que nos bendigas en este periodo para salir victoriosos. Amén y amén.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.